¿Cuál es el número ideal de alumnos por aula? Mira, el Manual de Construcciones Educativas de la República Dominicana te dice que un salón de clases debe tener alrededor de 54 metros cuadrados y que en esos 54 metros cuadrados no debe haber más de 30 niños por aula. Pero aquí superan los 40, 45, 50. Encima de eso, no tienen los libros de texto adecuados. Aquí tenemos hoy en día los mismos libros con cientos de errores que se hicieron en la gestión de Ángel Hernández y ahora mismo hay una licitación para imprimir más de 1,000 millones de pesos en esos libros llenos de errores. Entonces, ¿qué compromiso es que tiene esta gestión con la educación pública? ¿Cómo te dicen que están comprometidos con la calidad de la educación y perpetúan errores como libros de texto con cientos de errores que no tienen ninguna calidad, que parecen más folletos que buenos libros de texto? Por ejemplo, la lectoescritura. Aquí, cuando van a alfabetizar a un niño, enseñarle a leer, ustedes van hoy, y quiero invitar a todos los padres que tienen a sus hijos en una escuela pública, busquen el libro de primero de primaria. Lo primero es que no es un libro, es un texto integrado, con todas las materias en un libro. Y tiene 3 tomos. Ahora, pueblo dominicano, abran la unidad número 1, la lección número 1 del libro de primero de primaria. Usted va al sector privado y usted encuentra que el niño empieza a enseñarle la letra, la palabra, la oración. No. Aquí comienzan en primero de primaria, donde un niño no sabe leer, con una lectura de 7 párrafos. A un niño que no sabe leer todavía. Entonces aquí cometieron un error. La gestión de Ángel Hernández, en su afán de acreditarse el negocio de los libros de texto y de darle ese negocio a las universidades y a un grupo de entidades, modificaron el método de lectura que se utilizaba en este país y en lugar de continuar utilizando el método de lectura fonológico, cambiaron los libros de texto al método de lectura global. Ese método de lectura global, donde tú en lugar de enfocarte en una letra, en una palabra y su sonido, se está enfocando en la oración, en el párrafo. Entonces, lo que han hecho es empeorar la lectoescritura en la República Dominicana. Eso es grave, profesor. Pero es que cualquiera que sepa de educación y revisa el libro de primero de primaria, se encuentra, inclusive el libro hasta tiene un fenotipo que no es de la República Dominicana, que no quiero entrar en eso, pero tienen que verlo. O sea, aquí por el afán del negocio, del ego, de grupos, de pseudointelectuales de este país, están arruinando la educación pública. ¿Por qué hay tantas niñas embarazadas en este país? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay tanto abuso en esa edad, en edad escolar? Aquí se han negado a integrar la educación sexual formal en la escuela pública. Prefieren que las niñas sigan saliendo embarazadas en los barrios y que tengan que abandonar la escuela, la hembra y el varón irse a trabajar y dejar la escuela también, que hacer un esfuerzo serio. Y te dicen, no, lo que pasa es que la educación sexual está integrada transversalmente. Mentira, en la práctica eso no se da. ¿Pero por qué no lo hacen? Por las presiones de grupos religiosos con las cuales el gobierno no quiere enfrentarse, aunque en campaña se comprometió a hacerlo. Entonces, yo creo que el pueblo dominicano debe ya unirse nuevamente en defensa de la educación pública. Hace 13 años luchamos por el 4% para la educación. Ahí está el dinero. Lo que no está hoy es la coherencia, las políticas, el compromiso, el interés. Ese 4% por el que tanto luchamos se ha convertido en un botín, en un pastel, que si por lo menos, se quedaron con el dinero, pero dieran resultados, no estaríamos como estamos. Pero es que vamos de mal en peor y hay una deshonestidad tremenda. Hoy en día, por ejemplo, tú tienes a más de 11,000 docentes que participaron en un concurso de oposición para ser maestros, pasaron y hoy los tienen dando vueltas en una plataforma de autopostulación porque no fueron capaces de asignar a los maestros que sí pasaron y se dedicaron, ¿saben ustedes a qué? A contratar a los que se quemaron. Hoy en día aquí, quienes están siendo contratados como docentes auxiliares del nivel inicial son los que reprobaron el concurso de maestro y así los están metiendo en el nivel primario, en el nivel secundario, como facilitadores, violando la ley. Entonces luego le quieren decir a este país que tienen un compromiso serio con la educación. ¿Saben qué hacen para evitarse problemas? Como saben que no pasaron el concurso, los nombran como empleados administrativos.
burlándose francamente de la profesión docente. Y al grupo del Banco de Elegibles, que son más de 11,000, ellos dicen, no, son 6,000 nada más. Y tenemos 5,153 posiciones para ellos. Pero cuando entran a registrarse en la plataforma, solo hay posiciones en 4 áreas. Entonces, aquí la educación pública está de relajo. Aquí hay mucho discurso, mucha propaganda, muchas buenas intenciones. Si el presidente de la República quiere demostrarnos a nosotros, a los ciudadanos de este país, que tiene un compromiso serio con la educación, no puede dejar que el ministro Luis Miguel de Camps esté atado de manos, con una camisa de fuerza, con el mismo gabinete de Ángel Hernández, porque ese es el gabinete que llevó a este país al peor problema de la educación, a la peor crisis educativa. Claro. Entonces, si quieren que creamos en su intención de mejorar la educación, tiene que haber gente ahí adentro competente, gente comprometida, no el grupo que ya fracasó, porque entonces no hay ningún compromiso con la educación dominicana ni con el pueblo dominicano. Hay compromiso con sectores. Hay gente que tiene serios conflictos de intereses. Funcionarios del más alto nivel con lazos de familiaridad con algunos de los principales proveedores del ministerio. Hay gente que viene todos del mundo universitario, que quienes más se han beneficiado en los últimos 3 años, ese pastel del 4%, son esos grupos. Aquí, para sacar a un grupo de universidades de la quiebra, le dieron contratos de todo tipo para hacer libros, para hacer programas que nunca se hicieron o que no funcionan. Señores, ¿y los pobres entonces? Porque ese dinero es mío, ese es el dinero de mis impuestos. ¿Y el pueblo dominicano? Yo pienso que aquí ya deben acabarse las complicidades, porque aquí hay un gran número de instituciones que tú los ves, dije, que son veedores de la sociedad para luchar por la educación, y mentiras, son los primeros cómplices. Tú ves a Educa, por ejemplo. ¿Cómo Educa puede justificar en este país tener contratos por decenas de millones de pesos con el Ministerio de Educación si es miembro del Consejo Nacional de Educación? O sea, usted es miembro de la institución que regula la educación dominicana y a la vez es contratista. No. Si son empresarios ricos, ¿por qué hay que darle dinero del pueblo para hacer programas? Y el PNUD diseña políticas educativas. No, el PNUD es peor, porque aquí el gobierno no se atreve a enfrentar al PNUD. Primero, Carlos Pimentel, cualquiera que viole una ley que tiene 200, 300 millones en un contrato, le dice, no, eso es ilegal. Pero al PNUD no. Y son miles de millones. Y a UNICEF. ¿Cómo tú puedes justificar que sin tener ninguna especialidad en matemáticas y lengua española, sea el UNICEF el que tenga el contrato más importante aquí de desarrollo de la lectoescritura? Sin una licitación y sin pericia, porque esa no es su área. UNICEF hace un excelente trabajo en la Defensoría de los Derechos de los Niños, y eso yo se lo reconozco. Pero ¿qué es lo que hace PNUD, UNICEF, la OEA? ¿Usted sabe qué es lo que hace? Toman especialistas como yo o gente aquí del mercado privado, los subcontratan y se quedan con sus contratos supermillonarios. Por eso puede hacerlo el ministerio directamente. Claro. ¿Para qué utilizar un organismo multilateral para eso? Y pagarle muchísimo cuarto para eso. No, y que al final, mira, el tema de la formación docente, señores, de los 70,000 docentes que participaron en el concurso para ser maestros, se quemó el 70%. Entonces, ¿qué está pasando aquí con las universidades? Si solo el 30% de los que estudian educación pasan la prueba para ser maestros, o está mal el ministerio y la evaluación que está dando, o está mal el sistema universitario, o están mal los dos, que en mi opinión están mal ambos. Y la fusión, háblenos de la fusión que quieren. La fusión del MESIT y el MINERT es un sinsentido. No. Eso no va para ningún lado. Si lo quieres ver desde el punto de vista de filosofía educativa, el MESIT trabaja en lo que se llama un modelo andragógico y el MINERT trabaja en un modelo pedagógico. ¿Qué significa eso, profesor? Que para poder fusionar el MINERT y el MESIT habría que crear un enfoque metagógico. Y eso, lamentablemente, en este país no se ha desarrollado. Es lo primero. Lo otro es que la operación del MINERT es extremadamente compleja y deficitaria. Si tú fusionaras el MINERT y el MESIT, empeorarías la educación pública aún más. Harías lo que aquí llaman un arroz con mango. Nosotros pedimos a Sigmund Freud, el ministro de Administración Pública, dónde estaban los estudios, las investigaciones que justificaban la fusión del MINERT y el MESIT por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. ¿Y su respuesta fue que no tienen ningún estudio, ninguna investigación, que ellos lo están preparando y cuando lo tengan nos lo van a entregar. O sea, Dios. aquí se le ocurre fusionar el área más débil de la República Dominicana, que es la educación, sin ningún estudio, sin ninguna investigación científica, sin ningún análisis de factibilidad. Inclusive, precisamente, la ley de gestión pública de este país, de fusión pública, es lo que te dice a ti que es imposible fusionarlos, porque no cumple con los principios de la ley de función pública de este país tampoco.
Mira, aquí se está inventando con la educación. Aquí es muy preocupante lo que está pasando y yo creo que el pueblo dominicano no ha entendido todavía la importancia de recuperar ese espíritu. Yo soy presidente ahora del colectivo ciudadano por la calidad educativa y lo que estamos es conjugando las voluntades de muchos ciudadanos, de muchos sectores preocupados por la calidad de la educación, porque nos damos cuenta que las instituciones tradicionales de este país que tienen la responsabilidad de defender la educación se han hecho cómplices, contratistas, proveedores de ese 4%. Y aquí no hay nadie se atreve a enfrentar esas cosas que yo estoy diciendo. Y quienes nos atrevemos a enfrentarlas, nos tratan de hacer la vida imposible. Tratan de vencernos por cansancio. Nos cierran las puertas. Entonces, yo creo que todo el pueblo dominicano debe unirse ahora en defensa de la calidad de la educación, porque estamos en la era del conocimiento. Y nuestra población, nuestros hijos, se están condenando a una pobreza eterna. Aquí solo se está replicando el ciclo vicioso de la pobreza. Y el mismo grupito que dirige este país lo va a estar dirigiendo por centurias, por décadas. Porque es que lamentablemente lo que se está haciendo con la educación acá no tiene sentido. Y no hay un compromiso real con salvar la educación porque no se quiere enfrentar a quienes la han defraudado y tampoco se quiere designar en el Ministerio de Educación el personal competente más allá de la opinión política o sectorial que tenga. Porque es que no tenemos funcionarios eficientes. Tú vas a una escuela pública hoy, no tiene agua, no tienen buen mobiliario, no tienen buena iluminación, no tienen buena ventilación. Son espacios inhóspitos. A mí me sorprende que los niños dominicanos sigan yendo a la escuela. Porque aquí lo que parece es que hay toda una campaña para desmoralizarlos. Creen que los tienen ahí como animales, que le dan un desayuno de lo que sea, una comida de lo que sea, y que cojan lo que hay. Sin embargo, el sector privado no es así. Esos funcionarios que te dicen que está mejorando la escuela, ninguno envía a sus hijos a una escuela pública. No. ¿Quién? Ni en plena revolución educativa. Y nosotros los que estamos en el sector privado, porque yo no soy del sector público, yo te insisto. La gente me ve hablando de esto, me ve trabajando con la ADP, me ve cuestionando el problema y la gente cree que yo soy quizás alguien que está dentro del sector público. Y no, yo llevo 30 años aquí, más de 30 años, con propuestas a mi país para salvar la educación pública, para mejorarla. Pero aquí se cree que tú tienes que ser de una élite. Mucha gente me ha preguntado, Juan, ¿y por qué no has logrado nada? Digo, bueno, es que yo me llamo Juan Valdés, no Juan Vicini, no Juan Rainieri, no Juan Corripio. Y aquí parece que tú tienes que ser de un grupo X para que te permitan ayudar a tu país a salvar la educación. Yo insisto en que el pueblo dominicano tiene que reactivar su interés por el tema educativo y no creerse todos los cuentos, propaganda y publicidad que vemos día a día. Porque solo hay que ver los indicadores educativos, pruebas de sexto y de tercero, pruebas nacionales, pruebas multinacionales. Estamos en lo mismo. Y tú le ves la cara a un niño de escuela pública y tú le ves la desesperanza. Los maestros están enfermos. A los maestros los meten a una presión pidiéndole cosas en una escuela que no existe. Y los ponen de relajo. Con cada ministro viene un plan nuevo, una estrategia nueva, un libro nuevo. Óyeme, yo admiro a los profesores de escuelas públicas, porque para mí son superhombres, supermujeres. Porque ese va y ven emocional, ese sube y baja, de tanto cambio, de tanta improvisación, a cualquiera lo destruye. Claro, y la clase media debe ser consciente de esto porque la clase media luchó mucho por el 4%. Es decir, diciéndole al gobierno, nosotros queremos poner más dinero, nosotros, porque es nuestro dinero, poner más dinero para la educación. Una vez lo logran, seguimos la clase media pagando doble por la educación porque no nos atrevemos a mandar a un niño de nosotros a una escuela pública. Pagamos la educación pública, pero también tenemos que buscar un colegio privado para enviar a nuestros niños. Y son muy pocos los que pueden. O sea, aquí lamentablemente el pueblo dominicano se está condenando a la pobreza. Y los mismos que se están lucrando de esto tienen a sus hijos en otros ambientes. Y gran parte de las instituciones que están supuestas a luchar contra esto no lo están haciendo, se están haciendo cómplices. Yo insisto en creer que el ministro Luis Miguel de Camps tiene buena intención, pero no tiene un buen equipo. Nosotros exigimos a gente competente en el Ministerio de Educación. Si son funcionarios públicos, deben demostrar con sus logros, con los hechos. Además, no puede haber tanto conflicto de intereses ahí adentro. Claro. O sea,
los tomadores de decisión, todos representan a un sector privado en particular, ahí adentro, intereses en particular, tienen su grupo favorito de proveedores, tienen su grupo favorito de actores. E insisto, desde el plan decenal de los años 90, que se diseñó en la gestión de Jacqueline Malagón, usted va hoy a la Comisión del Pacto Nacional por la Educación en el Consejo Económico y Social y usted ve a los mismos actores que llevan 30 años proponiendo, fiscalizando y siendo parte de las propuestas educativas dominicanas ahí. Pero muy pocos de estos se atreven a enfrentar el problema y a exigir resultados. Yo entiendo que la Ley General de Educación debe tener consecuencias penales. ¿Por qué ha fracasado el Pacto por la Educación? ¿Por qué ha fracasado la comisión que está en el Consejo Económico y Social? Y al día de hoy, déjenme decirles que de las 36 metas priorizadas del Pacto por la Educación de hace 10 años, el Ministerio de Educación no ha completado ni siquiera una. Wow. Y yo que he estado en ese ambiente de la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Educación en el Consejo Económico y Social, muchas veces no soy bien visto en ese ambiente, porque yo insisto en lo mismo. Nosotros no hacemos nada con un nuevo pacto para la educación, con una comisión de seguimiento, si no hay consecuencias penales para los funcionarios que violan la Ley General de Educación. Y si no hay consecuencias de remoción del puesto para quienes no cumplen las metas. A un dominicano, si no paga la luz, al otro día se la cortan. Si no paga un préstamo o una tarjeta, al otro día le cobran intereses. Sí. ¿Y por qué los dominicanos seguimos tolerando que los funcionarios públicos no cumplan con sus objetivos y no logren nada? Ministro tras ministro, funcionario tras funcionario. Aquí la educación no mejora. Y esta gente cree que esto es una monarquía, que ellos tienen un derecho porque ellos son de una élite, son superiores. No son superiores nada, no han logrado nada. Yo creo que, insisto, a los gremios de docentes, ADP, AMPROTED, CONDETRE, ASONADEDI, el que yo presido, DR-TESOL, los gremios, tenemos que también recuperar un activismo más fuerte. Porque al final es a nosotros que nos culpan y quieren decirle al país que el problema somos los docentes. Cuando aquí lo poco que hay en educación ha sido por los gremios. Aquí la gente se queja cuando hay una huelga. ¡Ay, que los niños pierden un día de clases! Pueblo dominicano, todos los días, de las 8 horas de la jornada escolar extendida, se pierden 2. ¿Por qué? Por la ineficiencia y la ineficacia de la gestión del Ministerio de Educación. Ir a la escuela no es equivalente a educarse ni a aprender. El calendario escolar no es un horario. El calendario escolar es una serie de objetivos de aprendizaje que deben desarrollarse en un tiempo dado. Y cuando tú vas durante 8 horas a la escuela, por sus condiciones paupérrimas, tú no puedes cumplir los objetivos de aprendizaje. Tú no estás cumpliendo el calendario escolar. Y quien provoca la mayor parte de la pérdida del calendario escolar es el Ministerio de Educación. Porque niños con 50 por aula, sin buenos libros, sin laboratorios. Aquí no hay laboratorios ya, ni siquiera en los politécnicos. ¿Qué es lo que van a cumplir el calendario? Entonces, a veces quieren acusar a los maestros porque hacen una huelga, porque hacen un paro. Mira, el mayor problema de este país es que la gente dejó de hacer huelga y dejó de hacer paros. Aquí el problema no es que la gente proteste. No, aquí el problema es que la gente ha dejado de protestar. Los han metido en la indefensión inducida. Sí. A pensar que esto no lo salva a nadie. Y eso es mentira. Esto no lo salva a nadie porque usted no se atreve a salir a protestar. Si usted quiere que esto lo salve a alguien, es usted que tiene que salvarlo. Y hacer lo que hacemos los maestros, lo que hacen los médicos. Porque aquí ni la salud ni la educación están bien. Y no han mejorado, no ha habido ningún cambio. En educación lo que ha habido es un retroceso. Total. Institucional y en términos de aprendizaje. Y hay ciudadanos de este país como yo que no estamos dispuestos a seguir tolerando esto. Y que no vamos a coger presión ni nos van a vencer por cansancio. Aquí tenemos ya el pueblo dominicano y todos los actores del sistema educativo que convertirse en verdaderos veedores del problema educativo. Nosotros no hacemos nada con pactos, con acuerdos, con estrategias y con promesas. Queremos resultados tangibles. Mira, ahora mismo, el hecho de que el Ministerio de Educación continúe contratando ilegalmente a los que reprobaron el concurso, te dice que no hay ningún compromiso con la calidad de los docentes. Aquí necesitamos a la gente más capaz en las aulas, no a los que se reprueban en el examen. ¿Qué sentido tiene esto?
Entonces, por pagarle la mitad de lo que le pagan a un profesor, es que lo contratan, porque el problema es que a un profesor titular legítimo tienen que pagarle un sueldo X, pero a esta gente le pagan la mitad. Entonces, ¿hay algún compromiso? Yo insisto y les agradezco por haberme permitido hablarles sobre este tema, porque para mí esto es urgente y yo creo que no hacer esto es irresponsable. No decir esto es hacerse cómplices. Y yo exhorto al presidente de la República, primero, a que lleve un gabinete de gente competente al Ministerio de Educación. Y insisto en lo que es una persona competente. Es una persona que sabe hacer, que sabe ser y que sabe convivir. Si no tiene una de esas cuatro, no debe estar ahí en un viceministerio ni en una dirección en el ministerio. Creo que Luis Miguel de Camps podría hacer un buen trabajo, tiene la intención, tiene el propósito, pero no tiene el equipo necesario para esto. Y el presidente de la República es quien debe comprometerse con este país en designar ahí un equipo competente que acompañe a cualquier ministro que llegue. Claro. Y eso aquí no se ha hecho. Duro y directo el profesor Juan Valdés aquí en La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.